La asambleísta María Fernanda Astudillo. Gracias, señora presidenta encargada, colegas asambleístas, servidores legislativos, medios de comunicación y ecuatorianos que siguen el desarrollo de esta sesión de pleno de la Asamblea Nacional. Agradezco por otorgarme la palabra para remitir mis aportes y observaciones a este proyecto de ley orgánica reformatoria a varias leyes orgánicas para asegurar la asignación directa y oportuna de recursos de los ingresos permanentes y no permanentes a los gobiernos autónomos descentralizados. La asignación de recursos a los gobiernos autónomos descentralizados es un asunto de vital importancia para que las prefecturas, municipios y juntas parroquiales puedan realizar inversiones en obra, infraestructura y otros servicios en beneficio de las y los ecuatorianos. Sin embargo, como es de conocimiento de todos que la problemática de todos los gobiernos autónomos descentralizados tiene que ver con el Estado central. Es por la demora excesiva y las asignaciones pendientes que les corresponden. En este sentido, reitero mi compromiso con todos y cada uno de los representantes de los gobiernos autónomos descentralizados de legislar para que puedan participar de las rentas del Estado de manera oportuna y directa y automática, sin dilaciones y sin tanta burocracia. En especial mi compromiso con la provincia del Oro, que pese a todo lo que aporta al país, el retorno económico es escaso, por no decir que es nulo. Somos más de 700,000 habitantes, somos la sexta provincia con mayor densidad poblacional del país, y aún así tenemos tantas necesidades básicas como es el acceso vial, que dificulta la movilización y el transporte tanto de ciudadanos como de mercancías para el comercio local e internacional. Sobre este particular quisiera comentarle a los orenses y a este pleno que en varias ocasiones he solicitado a la Comisión Especializada Permanente de Gobiernos Autónomos para que realice una sesión junto con los representantes de los gobiernos descentralizados de la provincia del Oro y junto con el Ministerio de Obras Públicas. Hasta la fecha no se ha dado atención a mi pedido, por lo que seguiré insistiendo para traerles soluciones consensuadas a estas y otras problemáticas que tenemos como provincia. Pese a esto, yo reitero toda mi voluntad de contribuir al buen desarrollo de este proyecto de ley, porque es evidente la urgencia de los recursos a los GAPs sean distribuidos de manera directa por el Banco Central, evitando dilaciones burocráticas del Ministerio de Economía y Finanzas. Sin embargo, con las finanzas públicas hay que ser muy cuidadosos, porque existen normas constitucionales que de manera expresa regulan estos asuntos. Es por esto que en esta plenaria me permito efectuar algunas observaciones para que sean consideradas por la comisión. Respecto al artículo del proyecto reformatorio que reforma el artículo 163 del Código Orgánico Territorial, Autonomía y Descentralización, si bien es buena la intención del proponente, cuidado con pretender introducir normas que sean contrarias a la norma fundamental. La Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 292, es clara al señalar que entre los rubros que se contempla el presupuesto general del Estado, se exceptúan los pertenecientes a los gobiernos autónomos descentralizados. Esto debido a que estas rentas no son fijas, cuando provienen de ingresos que no son permanentes. Es por esto que sería inviable obligar a establecer montos fijos en el presupuesto general del Estado, porque incluso podrían resultar desfavorables para los mismos GACs en caso de los que les correspondan mayores rentas. Hay que tener cuidado con los asambleístas de la Comisión de Gobiernos Autónomos con fomentar antimonías en el ordenamiento jurídico. Pasando al segundo artículo del proyecto que sustituye el artículo 167 del COTAC en el inciso penúltimo que establece la responsabilidad política y administrativa de la máxima autoridad del ente de financiar por el incumplimiento de sus funciones, sugiero
es que esta responsabilidad también se extienda a la máxima autoridad del Banco Central del Ecuador. Pues tal como está planteado la propuesta, este artículo, el Banco Central es el encargado de autorizar las determinaciones automatizadas y transferencias que corresponden a los GAC por concepto de rentas. Avanzando al artículo 7 del proyecto que sustituye el artículo 99 del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, el texto que plantea: el Banco Central del Ecuador no requerirá autorización de pago previa por parte del ente rector de las finanzas públicas para realizar las determinaciones automáticas y o transferencias automáticas mensuales de las asignaciones previstas para los gobiernos autónomos descentralizados. En este punto, insisto que hay que ser muy cuidadosos con las finanzas públicas y sobre todo evitar arbitrariedades y ausencia de control de manejo del erario. Para esto, propongo que las actuaciones del Banco Central del Ecuador en relación a las determinaciones y transferencias sean reportadas al Ministerio de Economía y Finanzas para efectos de control. En sintonía con lo anterior, en el artículo 11 del proyecto que reforma el artículo 62 de la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, optimiza la administración tributaria para la gestión de retenciones y devolución por IVA de pago que se ha recaudado por entidades del sector público como los GAPs en calidad de agentes de retención. Los GAPs ya no tendrán que realizar los extensos trámites para la devolución, sino solo notificar estas transacciones en sus declaraciones, lo cual es un avance que es muy importante. Sin embargo, no podemos descuidar el control de la autoridad por parte del Servicio de Rentas Internas, por lo cual me permito sugerir que de manera expresa el articulado incluya la obligación de realizar procesos de verificación y control prioritarios por parte del ESRI para evitar cualquier tipo de defraudación tributaria que ponga en riesgo la estabilidad económica del país. Finalmente, hago un llamado a los integrantes de la comisión a continuar trabajando con apego irrestricto a la Constitución de la República del Ecuador por el bienestar de las y los ecuatorianos, para que desde la Asamblea Nacional podamos generar instrumentos legales que obliguen al gobierno central, encabezado por el señor Guillermo Lasso, a entregar las asignaciones que por constitución de ley les corresponden a los gobiernos autónomos descentralizados. No vamos a tolerar más atrasos, más deuda y más desatención a los gobiernos autónomos descentralizados. No vamos a tolerar más excusas, porque el presupuesto sí existe para pagar campañas de comunicación ostentosas, para armar a policías y militares para reprimir al pueblo, o para financiar viáticos de los ya casi 14 viajes que ha realizado el presidente de la República con dinero de todos los ecuatorianos. Porque con el precio del petróleo bordeando los $110, el gobierno del presidente Lasso mantiene una deuda con los gobiernos autónomos descentralizados. Colegas asambleístas, hay que hablar claro y hay que hablar con cifras, porque estos temas son serios y el país requiere una respuesta responsable por la situación que estamos atravesando y por la que están viviendo los gobiernos autónomos descentralizados. La misma entidad que vive atacando a la Revolución Ciudadana, me refiero al Observatorio de Gasto Público, en el 2021 realizó una investigación sobre qué presidente de la República endeudó más al Ecuador. Y como es de esperar para los destructores de la patria, siempre la culpa es de Correa, pueblo ecuatoriano, que quede claro, y a no dejarse engañar. El presidente que dejó quebrando al país en la bancarrota y con una deuda pública de más del 86.3% fue Yamil Maguab en el año de 1999, con un ministro secretario de Economía, Guillermo Lasso. Obviamente el señor Lasso no se queda atrás. En apenas 13 meses ya tiene una deuda cerca de 14 millones de dólares. Mientras que Rafael Correa quintuplicó el Producto Interno Bruto en el Ecuador y los gobiernos autónomos descentralizados tuvieron la mayor asignación de recursos de la última década.
Las transferencias siguen pendientes, la devolución del IVA sigue pendiente para varios municipios del país, y a esto se le suma el incumplimiento del modelo de equidad territorial por parte del Estado, que se olvida de atender a aquellas provincias más vulnerables, como Esmeraldas, Guayas, El Oro, entre otras, por las múltiples vulneraciones que atraviesa como situación fronteriza, la extrema pobreza, desigualdad, altos índices de delincuencia y más males que el Estado central no es capaz de atender. Nuestra Constitución expresa que las asignaciones deben ser directas, oportunas y automáticas, pero la realidad es otra. Desde que inicié mi trabajo como legisladora, pude darme cuenta que en el territorio no tenemos gobierno central. Todos los alcaldes de mi provincia tienen la misma queja. No nos llegan los recursos. El Estado nos debe. Esa es la realidad del país. En la parte alta de la provincia del Oro, los municipios de Saduma, Portobelo, Piñas, por ejemplo, no son beneficiarios de las rentas del Estado por la extracción y comercialización de minerales. Entonces, ¿cómo podemos hacerle frente a toda esa problemática socioambiental que atravesamos? Seguimos sin carreteras, con la ciudad hundiéndose, familias perdiendo sus hogares. ¿En qué país estamos viviendo, señores legisladores? Este no es el país, no es el Ecuador de las maravillas que los ministros y ciertos legisladores se esfuerzan en implantar en el imaginario colectivo. Yo espero que a través de este proyecto de ley se modernice y se optimice el sistema de transferencia de rentas a los gobiernos autónomos descentralizados. También espero que en cuanto este proyecto de ley entre en vigencia, el Estado cumpla con acreditar a todos y cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados todas las asignaciones, ingresos permanentes y no permanentes que se encuentran pendientes de pago en el plazo de 3 meses. Ecuatorianos, tengan por seguro que desde mi curul trabajaré en la fiscalización que sean necesarias para que las asignaciones que les correspondan a los GACS lleguen de manera oportuna. Así esto les incomode a varios legisladores de la bancada de gobierno. Caso contrario, este pleno deberá actuar con rigurosidad para establecer la responsabilidad política y administrativa que corresponda conforme plantea este proyecto de ley. Solo así podremos consolidar el modelo de gobernanza territorial descentralizada para que las prefecturas, municipios y juntas parroquiales puedan garantizar aquel bienestar tan anhelado. Hasta aquí mi intervención, señora presidenta encargada. Muchas gracias.